muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Muchísimas gracias por invitarme. Es para mí, la verdad, un verdadero placer estar aquí con todos vosotros. Creo que ya está compartida la pantalla. ¿La veis? ¿Sí? Bueno, pues entonces nada, vamos a hablar de algo tan apasionante como es el análisis sensorial como herramienta de investigación. Siempre que hablo de análisis sensorial me gusta empezar por el principio y es dar la definición, porque me gusta que en la definición vaya la palabra ciencia. Es una ciencia relacionada con la evaluación de los atributos organolépticos de un producto mediante los sentidos. Vais a ver a lo largo de la presentación cómo hago referencias a normas de análisis sensorial específicas. Es una ciencia y, por tanto, está normativizado, está regido por normas internacionales. Es importantísimo el análisis sensorial porque desde la infancia y de forma más o menos consciente lo que estamos haciendo es aceptando, rechazando los alimentos por las sensaciones que experimentamos al observarlos y o ingerirlos. Y es tan importante que como consumidores, si volvemos a comprar un producto es porque nos gusta, es por lo que el consumidor a nivel global indica que es por el sabor. Por tanto, esta calidad sensorial de los alimentos tiene una importancia económica y tecnológica evidente. De hecho, para daros otro dato, pues más del 80% de los productos fracasan, de los nuevos productos, porque realmente no cumplen lo que son las expectativas a nivel sensorial. ¿Cómo puede ayudar el análisis sensorial en la investigación? Pensad que cada vez que hablamos de caracterizar un alimento, analizar un alimento, se tienen en cuenta fundamentalmente aspectos relacionados con la seguridad, aspectos nutricionales, aspectos higiénicos sanitarios. Pero esto, la verdad es que no va a hacer que un alimento tenga éxito en el mercado, no es garantía de éxito. Lo que va a hacer de ese alimento, importantísimo, es que sea apto para el consumo, es decir, pues que no tenga defectos, que tenga una composición correcta, una garantía sanitaria o que se elabora siguiendo, digamos, prácticas legales. Pero no tiene en cuenta la calidad sensorial, que es en lo que me voy a detener ahora. Tenemos que tener en cuenta una cosa, vamos a utilizar los sentidos, por supuesto, y tenemos alimentos. Y los alimentos tienen una serie de propiedades físico-químicas, estructurales, propiedades físicas, que van a marcar lo que son las características organolépticas de un alimento y que las podemos medir. Vamos a ver cómo. Pero también estamos hablando de sentidos y por otro lado tenemos a personas y las personas pues tienen sus propias características, ya sea fisiológicas, psicológicas, sociológicas, étnicas, que nos puede interesar tenerlas en cuenta o no, pero que van a medir o que van a influir en esta calidad sensorial. Para que me entendáis a dónde quiero llegar, vamos a estar, bueno, os pongo ahí un ejemplo de unos alimentos, pan y manzanas. ¿Qué hacemos cuando estamos delante de los alimentos? Lo que denominamos una toma de contacto. Vamos a utilizar nuestros sentidos. O sea, vamos a utilizar el sentido de la vista, el olfato, el tacto, vamos a introducir el alimento en la boca, empieza a funcionar también el sentido del gusto. ¿Y qué estamos haciendo? Elaborando e interpretando sensaciones y a partir de ahí las podemos comunicar. Y esto es la base del análisis sensorial y de la diferencia de cómo utilizamos los sentidos. Los consumidores, ¿qué van a hacer? Decir, pues me gusta o no me gusta, rechazo este alimento, lo acepto o prefiero este alimento frente a otro, valoración subjetiva. Pero los sentidos los podemos utilizar también, si somos un panel de catadores entrenado, para cuantificar las características organolépticas de ese alimento, lo que sería el análisis sensorial objetivo. Por tanto, siempre vamos a trabajar en análisis sensorial con personas, que pueden ser dos grandes grupos. Por un lado, los consumidores, para la respuesta subjetiva, o por otro lado, los paneles de catadores entrenados para la respuesta objetiva. Tenemos que tenerlos en un entorno que ya veremos que puede ser una sala de cata o no,
Estas personas van a probar unas muestras, pueden ser comunes las muestras, y vamos a utilizar pruebas diferentes en función de ese grupo de personas. Y todo esto que genera datos, datos y datos. Y estos datos hay que saber cómo obtenerlos en función de esas pruebas y hay que saber cómo tratarlos. La estadística es fundamental y aquí es donde vamos a ver cómo un software como SenseSbit nos puede ayudar totalmente. Voy a marcar estas dos patitas del análisis sensorial. Con el análisis sensorial objetivo, es decir, es lo que denominamos análisis sensorial analítico con catadores entrenados, lo que vamos a utilizar son grupitos muy pequeños de personas, 10, 15 personas, porque los tenemos que entrenar, es el grupo analítico o panel entrenado. Este grupo lo tenemos que reunir en una sala de cata, sí o sí. Si queremos que todo salga correctamente y que vayamos a medir las características organolépticas del alimento, tenemos que tener un entorno adecuado. No valdría utilizar pues, la imagen que tenemos a la derecha de la pantalla. No valdría. ¿Qué necesitamos con estas personas? Las tenemos que entrenar. Sé que suena muy, a lo mejor no muy bien decirlo, ¿no? Pero tienen que ser como robots, tienen que ser un equipo de laboratorio, se tienen que olvidar de sus gustos personales y tenemos que conseguir que sus sentidos funcionen para medir como instrumento de medida, y esto implica que tienen que pasar por un proceso de selección inicial, de entrenamiento y de control. Y aquí seguimos acumulando datos y más datos que es necesario tratar. Tenemos que conseguir que sea preciso, que sea exacto, lo que es la medida que nos va a proporcionar este grupo, porque al final el objetivo es utilizarlos para pruebas objetivas, que no tengan en cuenta esos gustos personales. Y esas pruebas objetivas las dividimos en dos grandes grupos. Discriminativas, no son las únicas, pero bueno, en dos grandes grupos, discriminativas y OQDA. Discriminativas, hay diferentes tipos de pruebas discriminativas. Quizás la más popular, que a lo mejor os tiene que sonar, es la prueba triangular. En la prueba triangular, el catador lo que va a recibir son 3 muestras, pero de las cuales son 2 iguales entre sí y tiene que seleccionar la muestra que considera diferente. Bien, es como unas pruebas de screening, porque lo que nos van a decir aquí es que realmente hay diferencias. Todo esto lleva un tratamiento estadístico, por supuesto, y podemos decir, si el catador encuentra la muestra diferente, vale, son diferentes, pero no sabemos muchas veces en dónde está la diferencia. Entonces, aquí tenemos que recurrir a las pruebas UDA, o lo que se suelen denominar las pruebas de perfil sensorial. Entonces, con el grupo de catadores entrenado que hemos seleccionado, que hemos entrenado, lo que tenemos que hacer es identificar, seleccionar los descriptores que nos van a permitir cuantificar las características que van a definir a ese producto, el DNI organoléptico. Lo que tenéis en pantalla, lo que acaba de salir ahora, es una ficha de cata que hemos utilizado para estudiar el pan. Tenemos un proyecto para el pan gallego. Entonces, si os fijáis, al lado de cada descriptor lo que aparece es una escala, es una línea, que en este caso es una escala no estructurada de 10 centímetros. Bueno, os he dejado ahí la referencia de lo que es esta parte de trabajo que está publicada recientemente. ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues una vez que tenemos establecido el perfil sensorial, que tenemos seleccionados los descriptores, lo podemos aplicar, por ejemplo, en este caso, lo que se hacía es con la misma masada de pan, se elaboraban panes gallegos con diferentes formas. Entonces, con este estudio nos permitió ver cómo el perfil sensorial del pan se modifica en función de la forma que tiene el pan.
¿Para qué nos sirve también? Pues para ver, aquí tenemos dos barras, una que está amparada con la indicación geográfica protegida pan gallego y otra que es una barra industrial. Podemos ver perfectamente cómo son diferentes lo que son las características organolépticas. Por tanto, las aplicaciones de lo que es el análisis sensorial objetivo es, vale, elaboramos el perfil sensorial del producto, pero después lo podemos utilizar en un control de calidad para saber los cambios a nivel organoléptico que se producen durante el proceso de elaboración, para conocer cómo puede influir una materia prima o un ingrediente, cómo cambian las características en función de cambio en las condiciones del proceso, por ejemplo, a nivel de cambios en función de condiciones de almacenamiento o del método de conservación que vamos a utilizar, también para establecer la vida comercial o en el desarrollo de nuevos productos. Las imágenes que rodean toda esta imagen, toda esta diapositiva, son proyectos de investigación que hemos tenido, en los cuales hemos aplicado el análisis sensorial. La otra vertiente del análisis sensorial es el análisis sensorial subjetivo, es decir, lo que son estudios de consumidores o hedónicos. Aquí, ¿qué vamos a utilizar? Un grupo de personas claramente numeroso, estamos hablando de un mínimo de 80 personas, que no pueden ser un panel de catálogos entrenados, no tienen que estar entrenadas, sino que tienen que ser consumidores o potenciales consumidores del producto que vamos a evaluar. El problema parece que es muy sencillo, pero realmente tenemos que tener claro cómo seleccionamos a estos consumidores. Podemos utilizar diferentes criterios como los que están en pantalla, pero también tenemos que tener en cuenta si después podemos extrapolar los resultados a la población en general. ¿En dónde reunimos a estos consumidores? Aquí podemos utilizar la sala de cata, pero no tienen por qué venir al laboratorio los consumidores, sino que podemos facilitarles pues, el hecho de que puedan ir a un lugar externo, estaríamos hablando de test centrales, o bien podríamos enviar el producto a domicilio, con lo cual estaríamos hablando de los test en domicilio. Los lugares, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Qué hacemos con este grupo de consumidores, denominado también grupo hedónico? Pruebas totalmente diferentes a las que hacemos con el panel de catálogos entrenado. Son pruebas subjetivas de aceptación y o preferencia. ¿Qué tienen? Si no están entrenados, no les podemos decir que nos cuantifiquen la esponjosidad de un producto, por ejemplo, pero sí les podemos decir que nos digan cuánto les gusta o les disgusta, pues el aspecto, el color, el olor, el sabor, la textura, o de forma global un alimento. Y también que les podemos preguntar, si les ponemos productos similares, pues qué muestra prefiere, qué muestra le gusta más. La información, como veis, nada que ver con la que obtenemos de los catadores. ¿Cuáles serían las aplicaciones? Pues, además de conocer esa aceptación y preferencia, podemos conocer la actitud del consumidor frente a determinados productos, incluso podemos conocer los hábitos de consumo de esos consumidores. Aquí sí nos interesa tener en cuenta esas condiciones de las personas que os comentaba al inicio. Por poneros así algún ejemplo de nuestro grupo utilizando estudios de consumidores, pues en el desarrollo de nuevos productos, en este caso aquí aparece otro, la patata envasada a vacío, para optimizar y mejorar procesos. Esto era en el desarrollo de unas mermeladas. En la parte de abajo, valoración de mercados potenciales, era un estudio en colaboración con una empresa que quería desarrollar bebidas funcionales dirigidas a las personas mayores y que nos contrató lo que es este estudio de consumidores para decidir cuál era la que más aceptación tendría, o bien para comparar un producto con la competencia. Bien, llegado hasta aquí, ¿qué método es mejor? Porque os podréis plantear, bueno, pues esto es como si tienes más de un hijo, ¿a cuál quieres más, no? Pues la verdad es que los dos son útiles.
Yo me decantaría por los dos, siempre que se pueda, porque el utilizar los dos te permite conocer cuáles son los criterios que va a utilizar el consumidor para decantarse por un producto o por otro producto. Me explico. Tenemos el producto caracterizado por el panel de catadores entrenado y hacemos un estudio de consumidores. Los consumidores van a elegir un producto frente a otro y como tenemos las características objetivas de ese producto, hacemos un cruce de datos que nos permite pues, darle explicación a esa elección del consumidor. ¿El análisis sensorial se puede utilizar a cualquier alimento? Ya habéis visto una gran gama, ¿no?, de aplicaciones que hemos hecho. Aquí aparecen pues, un montón de alimentos en los cuales hemos aplicado el análisis sensorial. Se puede utilizar a todos los alimentos. ¿Por dónde empezamos? Pascal decía que lo último que uno sabe es por dónde empezar. Bueno, nosotros que tenemos muchísima experiencia en análisis sensorial, tenemos clarísimo por dónde hay que empezar, ¿no? Entonces, lo primero es el objetivo. ¿Qué queremos? ¿Estudiar al alimento con métodos objetivos o queremos estudiar al consumidor o queremos las dos cosas? Bien, una vez que lo tenemos claro, pues tenemos que saber, tenemos todos los recursos. O sea, si un grupo de investigación quiere trabajar a nivel objetivo, ¿tiene una sala de cata? Si no tiene la sala de cata, pues a lo mejor ya no podría hacer un buen análisis objetivo. Tiene al panel de catadores entrenado, sabe que está bien entrenado. Si quiere hacer un estudio de consumidores, tiene los consumidores, sabe qué pruebas tiene que hacer, es decir, los recursos. Y a partir de ahí es, imprescindible saber cómo tengo los datos, cómo los trato y cómo los interpreto. Porque como no sepamos esto, de nada sirve que tengamos todos los recursos y perfectamente claro el objetivo. Entonces aquí es donde SenseSbit es para mí, una herramienta imprescindible, porque nos permite todo, desde generar las propias encuestas, las bases de datos, gestionar al panel de catadores y consumidores, organizar las sesiones de cata, nos permite, esto es importantísimo, recopilar de forma correcta los datos y no solo recopilarlos, sino analiza esas respuestas. Ya no tengo que saber qué tratamiento estadístico tengo que utilizar si decido utilizar una escala estructurada o no estructurada, porque ya una vez que gestiono, elijo lo que quiero, voy a tener ya los resultados y además me va a permitir obtener esos key drivers que comentaba antes, esa llave fundamental y generar informes automáticos. Entonces, el tiempo que se ahorra a nivel investigador es, no tiene nombre, es imposible de cuantificar toda la cantidad de trabajo que ahorramos, pero no solo para investigación, lo utilizamos también para docencia, porque podemos organizar sesiones de cata con nuestros alumnos, con el alumnado, y ellos mismos que participan en esas sesiones de cata, simulando, ¿no?, pues que son un panel de catadores o que son un panel de consumidores, les mostramos cómo pueden obtener ya los resultados de forma inmediata, intentando hacer lo que sería una simulación con un panel de catadores o lo que sería pues, un estudio de consumidores pues, para una empresa o para la investigación. Por tanto, si tenemos todo esto, donde teníamos un problema, tenemos la solución y por tanto tenemos el éxito de haber conseguido conocer lo que es la calidad sensorial de nuestro alimento. Pues con esto finalizo esta breve intervención resumida de todo lo que es el análisis sensorial como herramienta a nivel de la investigación. Muchísimas gracias.